Bueno, gracias. Buenas tardes. Primero, el tema obligado, sin duda, es la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que ya hay una actuación absolutamente política por parte de la Suprema Corte de Justicia, que desde mi punto de vista pone en riesgo el orden constitucional, porque decide invalidar una reforma aprobada de manera legítima por el Poder Legislativo. Está prácticamente sustituyendo a uno de los poderes, al Poder Legislativo, en su función constitucional de legislar. Y por lo tanto, la decisión de la Corte rompe con el equilibrio de poderes y rompe con el orden constitucional. Vamos a ver qué dice la Corte, que es un tema de forma, es decir, anula una reforma por la forma o el procedimiento en que se aprobó. Sin embargo, nosotros vimos durante varios meses un debate muy intenso sobre la reforma electoral. Y tenemos en México, además, un proceso que involucra a dos cámaras. Si hubiera un vicio de origen, en este caso en la Cámara de Diputados, pues es impensable que ese vicio se traslade a la Cámara de Senadores y no sea corregido. Es decir, hay mucha parcialidad en la forma en cómo analizó la Corte la reforma aprobada por los diputados. Y tan es así que el proyecto fue aprobado en diputados, luego fue al Senado, donde también hubo un proceso de deliberación, de análisis, de revisión. Se modificaron algunas cuestiones que hicieron regresar del Senado a la Cámara de origen. Es decir, se cumplió el proceso completo. Va la reforma al Poder del Ejecutivo a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados analiza, discute, vota y aprueba la reforma, pasa a la Cámara de Senadores, que hace lo mismo, revisa, vota, analiza y regresa a la Cámara de origen con algunas observaciones que no estuvieron de acuerdo los senadores y las senadoras. Y finalmente la Cámara de Diputados la aprueba. Es decir, se corre toda la ruta parlamentaria establecida por la ley y los ministros dicen que es un tema de forma y por lo tanto la anulan. Es de la mayor gravedad lo que ha hecho la Corte, está suplantando a un poder que tiene un origen absolutamente democrático. Las y los diputados fueron electos por el voto popular para representar a nuestro movimiento, a nuestro proyecto, a nuestras iniciativas, y es una mayoría legítima, es una mayoría que tiene un origen democrático. Según nuestra Constitución, son los representantes del pueblo y a ellos les corresponde hacer las leyes. Entonces, que en la práctica, que de facto otro poder como es la Corte anule lo que hace el legislativo, pues está desapareciendo la representación popular en México. Por eso me parece que por este matiz político, por este protagonismo ya militante en la oposición por parte de los ministros y ministras de la Corte, están rompiendo con el orden constitucional. ¿Qué nos queda? Lo que ha planteado el presidente de la República y siempre nos lo planteó. Estamos en un proceso de transformación, estamos enfrentando a poderes fácticos que se establecieron durante muchos años en nuestro país y que no ha sido fácil doblegar, que no ha sido fácil dejar atrás. Ha habido
cambios muy importantes en México para romper con este sistema de complicidades y de corrupción que había por parte de los conservadores, pero todavía hay nichos, todavía hay espacios en donde el conservadurismo sigue dominando. Por lo tanto, esta transformación no ha terminado. Tendremos que seguir hacia adelante, ahora en el 2024, con un objetivo muy claro. Así como en la primera etapa de esta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a erradicar la corrupción, el poder legislativo también dejó de ser el nido de unos cuantos que se repartían los moches, se repartían el presupuesto del pueblo, se lo robaban, digamos, se limpió el poder legislativo, se limpió el poder ejecutivo, falta el poder judicial. Y para eso tendrá que venir una nueva oleada de participación ciudadana de la gente en el 2024 para ganar la presidencia de la República y para ganar la mayoría suficiente que nos permita modificar la Constitución y limpiar también el poder judicial y que efectivamente garantice la justicia para nuestro país y que no sean los cómplices de grupos pequeños de interés que anhelan regresar a los esquemas corruptos del pasado y proteger a los que todavía quedan. Entonces, ¿qué vamos a hacer como partido? ¿Qué nos corresponde como Morena? Vamos a empezar desde ya la organización electoral para tener un triunfo contundente en el 2024. Estamos ahora en medio del proceso del Estado de México y de Coahuila, estamos a menos de un mes de la elección, estamos concentrados, trabajando en ganar estas dos entidades porque eso va a ser un impulso rumbo al 2024. Pero el proceso de organización de nuestro partido rumbo al 2024 arrancará el 5 de junio. Al otro día de la elección vamos a arrancar con un gran plan nacional de organización para poder ganar la presidencia de la República y ganar la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores y poder seguir avanzando con esta transformación, donde ya la agenda muy clara rumbo al 24 será la de garantizar la justicia en nuestro país, la impartición de justicia, con una corte que represente realmente al pueblo de México y deje de ser pues un grupo conservador que protege a la corrupción y a los peores intereses de este país. Entonces vamos a prepararnos, estamos listos, estamos en mejores condiciones que en el 2018. Tenemos ahora un partido organizado en todas las entidades federativas, con sus comités ejecutivos, con sus consejos estatales. Tenemos un comité ejecutivo nuevo, unas nuevas reglas, unos nuevos estatutos que nos permiten una mejor organización. Es decir, tenemos un partido mucho más consolidado que ha demostrado eficacia en la lucha electoral. Hemos triunfado en 16 de 21 gobernaturas, vamos a sumar 2 este año, con lo cual nos convierte en el partido más ganador en los últimos años en nuestro país. Es un fenómeno Morena y vamos a seguir trabajando para que mantenga la preferencia de la gente. Hoy el presidente mostraba en su mañanera una gráfica, ¿por qué podemos lograr un nuevo impulso a la transformación en el 2024 y poder avanzar en estas agendas que en estos momentos ya nos resulta imposible por el equilibrio de las fuerzas políticas? Porque tiene él, según la encuesta de las Heras, tiene un 80% de calificación apenas en abril de este año. Estamos hablando que es un presidente que está en su 5.º año
de gobierno. Pero en esa misma encuesta, y el presidente no la presenta porque es muy respetuoso de los temas electorales, viene cuál es la preferencia que tiene nuestro partido, cuál es la preferencia que tiene Morena, y es un 63%. Si este domingo hubiera elecciones para presidente, en estos momentos obtendríamos el 63% de la votación. Y pues vean dónde están nuestros adversarios, con 7, 8, 5%, que ni todos juntos se acercan a Morena. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues trabajando para mantener esta preferencia, porque esto claramente nos daría las mayorías en la Cámara, tanto de diputados como en la mayoría en la Cámara de Senadores, suficientes para poder hacer reformas constitucionales y que nos permita seguir avanzando en esta transformación. Ayer también hubo otra encuesta por parte del Financiero, también pues claramente ubica a nuestro partido muy por encima de los demás, incluyendo la suma de ellos, pues no podrían competir contra la fuerza de Morena. Entonces, estamos concentrados en Coahuila, estamos concentrados en el Estado de México, pero no vamos a perder un solo día. El 5 de junio arranca el plan de organización para que siga la transformación en el 2024. Ganar la presidencia de la República, ganar las gobernaturas que habrá en juego en el 2024 y ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que nos permitan modificar la Constitución y poder reformar al Poder Judicial para que represente a la justicia y represente al pueblo de México y deje de ser un grupo de conservadores que protegen la corrupción. Les quiero también informar con mucho gusto que la semana pasada yo hice un llamado a las corcholatas a que nos concentráramos primero en el 23, porque hay muchos que ya tienen prisa sobre el 24. Dije, tenemos que pasar por el 23 para llegar al 24. Ayúdenme a ganar Coahuila con su presencia, con su trabajo en favor de Armando Guadiana como un militante más, como soldados rasos, que así nos enseñó el presidente de la República, a caminar, a convencer a la gente, como un militante como todos los demás, y tuvimos una respuesta muy favorable. El senador Ricardo Monreal dijo, yo quiero ser el primero en ir, ya estuvo este fin de semana, el sábado y el domingo, tuvo una agenda de medios muy importante y estuvo acompañando a nuestro candidato, cuidando siempre lo que nos marca la ley para no cometer ninguna violación o ninguna sanción por parte del INE. Ahí Ricardo Monreal fue muy claro que solo tenemos un candidato en la Cuarta Transformación y que es Armando Guadiana, y invitó a la gente a que vote por Morena, que no desperdicie su voto tirándolo por el PT o por el Verde, que en realidad pues están haciéndole el juego al PRI. Tengo la confirmación de Adán Augusto para este domingo 14, ahí vamos a estar con él, lo vamos a estar acompañando, por supuesto. Vamos a ir a Monclova y sus alrededores. Tengo confirmada también a Claudia Sheinbaum el próximo 21, ahí vamos a ir a la región de La Laguna, a Torreón, y les agradezco a Ricardo Monreal, a Adán Augusto y a Claudia Sheinbaum por la respuesta inmediata y la disposición que tuvieron a decir, nosotros vamos a ayudar a nuestro partido a que logre el triunfo en Coahuila. En el Estado de México los vamos a invitar al cierre de campaña, obviamente también cuidando mucho lo que señala la ley. Y vamos a seguir insistiendo en tratar de reunirnos con Marcelo Ebrard
para invitarlo a que nos acompañe a Coahuila el último fin de semana de campaña, que sería el 28 de mayo. Todavía hay tiempo para que Marcelo nos pudiera acompañar y afianzar el voto del cambio en favor de Morena. Eso es cómo vamos y esos son los asuntos que queríamos comentarles. Déjenme ver si no se me pasó alguno. Pues nada, estamos a sus órdenes. Iniciamos la ronda de preguntas con Otilia Carvajal, del Universal. Buenas tardes, Mario. Del tema que hablabas de las corcholatas, ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo que cuando no hay reglas claras es como estar en la ley de la selva y que las reglas son necesarias para evitar una ruptura. ¿Qué respondes a esta declaración? Y también saber por qué no se ha concretado la reunión con el canciller. Sí, coincido con el canciller, lo respetamos mucho, por supuesto, es un elemento fundamental en lo que ha ocurrido en nuestro país en estos años. El trabajo de Marcelo Ebrard ha sido clave para consolidar el liderazgo que tiene hoy nuestro presidente de la República en América Latina, pero también el posicionamiento tan diferente que tiene con los Estados Unidos, un posicionamiento de mucha dignidad, de mucha independencia y pues de trato de igual a igual. Ya no hay el sometimiento que hubo en el pasado con los gobiernos neoliberales, donde eran presidentes entreguistas, eran presidentes que se doblegaban ante los Estados Unidos. Hoy tenemos un presidente capaz de enfrentar de tú a tú a la política exterior de los Estados Unidos. Justo hoy el presidente tiene una videoconferencia con el presidente Biden para hablar sobre temas de migración. Entonces, respetamos y reconocemos mucho la labor de Marcelo Ebrard, coincidimos con él, pues claro que tiene que haber reglas. Yo les he comentado que estamos concentrados en Coahuila, en el Estado de México, ojalá nos ayude Marcelo Ebrard en Coahuila y una vez que pasen estos procesos electorales vamos a juntarnos porque vamos a tener mucho diálogo con ellos, vamos a tener inclusión absoluta, no vamos a dejar fuera a nadie, no vamos a andar también imponiendo reglas en Morena, nos tenemos que poner de acuerdo entre todos. Ya, si de plano no coincidimos, pues entonces el partido tendrá que tomar una determinación, pero lo que queremos y estamos en la disposición de que construyamos los términos de la convocatoria de manera conjunta, precisamente para que todos asuman el compromiso de respetar esas reglas y que tengamos una contienda fraterna que fortalezca ante todo a nuestro movimiento. Entonces, pasado el 4 de junio, la semana del 5 de junio, los voy a invitar a que tengamos una primera reunión y establecer ya nuestra ruta de trabajo y respetar los tiempos que hemos hablado. Convocatoria, segunda quincena de junio, principios de julio. Ahí se van a inscribir quien quiera. Después, el Consejo Nacional tendrá que revisar esos nombres. El Consejo Nacional, tal vez en 1 o 2 semanas, nos dé una primera lista de quienes deben ser encuestados en una primera encuesta, que haciendo cálculos de tiempos, esta encuesta tendría que ser finales de julio, principios de agosto, y a partir de los resultados de la primera encuesta, iríamos a una segunda y definitiva encuesta. ¿En qué tiempo? Pues podría ser septiembre, octubre, máximo noviembre, es lo que hemos dicho siempre, nada más que siempre se dan muchas interpretaciones, pero hemos dicho este calendario desde enero de este año, máximo noviembre, no podemos extendernos más de noviembre,
¿Por qué? Porque el 2 de diciembre tienen que renunciar quienes vayan a ser candidatos o candidatas para cualquier cargo. Entonces, tenemos que resolver antes. Morena siempre resuelve antes. Entonces, así son los tiempos. Primera encuesta, julio, agosto, segunda encuesta, máximo en noviembre. No estoy diciendo que deba ser en noviembre, no estoy diciendo que deba ser en septiembre o en octubre, máximo. El espectro de tiempo es máximo noviembre. ¿Cuándo vamos a tener la fecha exacta? Cuando nos reunamos con ellos, para ponernos de acuerdo con ellos en términos de fechas y de todo lo demás, asuntos que han planteado, por ejemplo, el tema de renuncias, el tema de debates. Yo he planteado mis dudas respecto a las renuncias por el riesgo que correríamos de caer en actos anticipados de campaña, porque para hacer precampaña la ley tiene tiempos muy bien establecidos, que serían la tercera semana de noviembre. Nosotros no vamos a llegar a esa fecha sin haber resuelto a nuestro candidato. Entonces, son temas que tendremos que discutir entre nosotros, ponernos de acuerdo, también tener muy claro qué es lo que dice la ley para que la autoridad electoral pues no trate de hacernos por ahí algún daño. ¿Y si ha habido este acercamiento con el canciller entonces o por qué no ha podido concretar esta reunión ahora? Sí, yo lo he estado buscando, pero no he logrado reunirme con él, pero pues yo quisiera poder hacerlo a la brevedad posible. Gracias. Continuamos con Aura García, de IMER. Hola Mario, buenas tardes. Preguntarte del proceso electoral en Coahuila, ya sé que nos mencionaste algunas cosas, pero quisiera saber, vimos al senador Ricardo Monreal, yo particularmente lo vi el meeting el sábado y esta participación pues no fue tan discreta como nos habías anunciado. Sí estuvo en el templete, sí tomó el micrófono, sí se pronunció pues a favor de Armando Guadiana. Así van a ser las demás participaciones de las llamadas corcholatas. Eso podemos esperar de Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum. Eso en primer lugar. Bueno, depende del evento. Ahí tuvimos un evento en una colonia y digamos se prestó para que pudiera tener esta participación. Al otro día tuvimos otro evento de otro tipo donde ahí ya él preferimos que no usara la palabra justamente porque traemos ahí un equipo de abogados que casi nos dice esto sí se puede, esto no se puede, cuidándolos a ellos y también cuidando a nuestro candidato. Ok. Oye, y también vimos que Ricardo Mejía ofreció una conferencia de prensa con el PT y bueno, el ex subsecretario de Seguridad afirma que Coahuila tiene dignidad y que su ciudadanía no necesita que figuras ajenas al Estado vayan a decirles por quién votar. Eso por un lado el ex subsecretario, y estuvo también ahí Benjamín Robles Montoya a nombre de la dirigencia nacional y dice que le estás faltando el respeto al PT porque estás desesperado. Esas fueron las palabras de ellos. No sé si me puedes regalar un comentario al respecto. Pues les mando un abrazo fraterno, van bien con sus 7%. Nosotros estamos luchando por el triunfo, por el cambio, por no fallarle a la gente en Coahuila y estamos hablando con la base petista que es obradorista para que no caigan en este engaño porque no tienen ninguna posibilidad de triunfo. Si cualquier voto ahora que se vaya al PT se lo está quitando a Morena y está favoreciendo al PRI. Entonces la gente está muy consciente, está muy despierta y el problema de ellos es que pues la gente ya se les está yendo, lo mismo al Partido Verde. Ahí vimos a este farsante candidato criticando al gobierno federal, criticando al presidente en el debate, pues porque es un empleado del gobernador. No nos explicamos por qué el Partido Verde lo sigue sosteniendo como su candidato.
¿No hay injerencia de los aspirantes presidenciales en esta contienda local? Pues no, son figuras nacionales. Ahora resulta que este señor está en contra ahora de las corcholatas también. Pues es los guiones que le pasan desde el gobierno del estado para golpetear a nuestro movimiento. Oye, y sabemos que probablemente más tarde vayas a la Cámara de Diputados. ¿Cuál Sí. es el objetivo de esta visita? ¿Vas a hablar del plan C, de la reforma electoral, de las contiendas locales? No sé si nos lo puedas compartir. Bueno, primero vamos justo a empezar ya a organizar el plan C, pero segundo es para invitarlos a que no se me hamburguesen. Los quiero ver en Coahuila y los quiero ver en el Estado de México, caminando y trabajando en favor del movimiento. Entonces vamos a organizarnos para que vayan a caminar. Pues, ¿qué van a hacer en este mes de mayo? Ya no hay sesiones, entonces no quiero que se me vayan a aburrir, que se vayan a la lucha, al Estado de México y a Coahuila. Ahí les voy a avisar que vamos a pasar lista para ver quién va y a dónde va y cuántos días va, porque seguramente todos en el 2024 pues van a querer ser candidatos. Y acuérdense que aquí en este partido amor con amor se paga. Entonces los quiero ver en Coahuila, los quiero ver en el Estado de México caminando en favor del movimiento. ¿Ese mensaje va también para el canciller Marcelo Ebrard? Pues para todos. Es que aquí todos tenemos que trabajar, así nos enseñó López Obrador. Tenemos que trabajar en favor del movimiento donde se necesita. En estos momentos donde se necesita, Coahuila principalmente. Y también Estado de México, no lo dejamos atrás. Gracias. Pero hay que caminar. Aquí no hay militantes de primera ni de segunda. Entre todas y todos construimos el movimiento. Y la última pregunta es de Néstor Jiménez, de La Jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sobre este tema precisamente de este llamado Plan C y esta búsqueda pues de lograr la mayoría en los congresos para la próxima legislatura, ¿será entonces la reforma al Poder Judicial el principal objetivo que tenga Morena para la próxima legislatura? ¿Será la bandera de Morena también en las próximas campañas? Y de ser así, ¿va a haber algún tratamiento especial para la definición de las candidaturas a los legisladores? Porque finalmente siempre ha pasado en todos los partidos que las candidaturas a las legislaturas, a la Cámara, al Senado, pasan un poco desapercibidas tal vez. De repente van a los actos, se pierden ahí junto a los otros abanderados, sobre todo a las gubernaturas, a la candidatura presidencial. Eso siempre ha pasado. ¿Ahora va a haber un tratamiento diferente? Bueno, de entrada ya tenemos rumbo al 24 dos temas fundamentales. Uno, la reforma al Poder Judicial. Está claro que hay un reclamo por parte de la ciudadanía de que haya justicia en este país. Creo que nadie está satisfecho por la impunidad que existe en México y es gracias a que tienes un poder judicial absolutamente corrupto. Y siempre dijo Andrés Manuel López Obrador que la corrupción se combate como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Si tienes una Suprema Corte que justamente está dedicada a proteger a los grupos conservadores, a proteger un sistema de privilegios y de corrupción, pues ¿cómo estará debajo? ¿Cómo están los jueces? Entonces, necesitamos una reforma de fondo para limpiar el poder judicial y para ello pues tendremos que lograr la mayoría en el 2024. Y otro tema, sin duda, que está ahí, es una reforma electoral para profundizar nuestra vida democrática, para que este avance que hemos logrado, que ha logrado el pueblo de México, porque ahí sí, nadie le puede quitar el mérito al pueblo de México, el avance democrático de nuestro país es gracias a la lucha que ha dado el pueblo de México. Ahí tendremos que profundizar con una reforma que asegure hacia el futuro que vivamos en una auténtica democracia. ¿La reforma al Poder Judicial será con la propuesta de que los ministros se elijan de manera democrática con voto de la ciudadanía? ¿O qué
componentes tendrá esta Sí, iniciativa? porque lo mismo que se planteaba para el tema de los consejeros del INE. Es decir, hay que darle al pueblo esas decisiones, porque el modelo anterior genera complicidades, genera intereses, y vemos ahora los ministros de la Corte, pues no le obedecen al pueblo, obedecen a grupos de interés. Entonces, ¿qué necesitamos? Que tengan un origen completamente democrático, que le deban su cargo a la gente y que le rindan cuentas a la gente. Entonces, tendrá necesariamente que esa reforma al Poder Judicial, que no sea, que esos ministros no sean arreglos de cúpulas o de grupos, sino que vengan de manera democrática, electos por la gente. También preguntarte en la mañana en la E conferencia… insistir en el caso de en la reforma electoral, insistir que los consejeros también sean electos. También preguntarte en la mañana, en la conferencia matutina del presidente, comentaba que si bien él se dice seguro de que la transformación va a continuar en los siguientes años, pero sí dejó ver la posibilidad de que haya un movimiento hacia el centro, él lo dijo así, que haya un corrimiento, dijo, hacia el centro del movimiento de Morena, el movimiento que encabeza. ¿Tú lo ves así? ¿Qué se puede interpretar de esto? ¿Es un guiño tal vez para alguno de los aspirantes de alguna de las corcholatas? Mira, yo creo que estamos en un proceso de transformación muy profundo, que a algunos les molesta la polarización del debate político que tenemos, pero no podría ser de otra manera. Si no hubiera este debate tan intenso, no hubiera habido transformación, porque esta transformación ha sido posible por el involucramiento que ha habido del pueblo de México, y ese involucramiento viene justamente de que la gente ve que sí hay un debate, que sí hay una lucha contra poderes fácticos establecidos, contra los conservadores, contra el sistema de corrupción que se engendró durante tantos años en México. Entonces, sí necesitamos un debate intenso para poder transformar, porque no hay duda que lo que ha logrado el presidente ha sido de la mano del pueblo, ha sido con la gente. Es decir, no podía hacer la transformación con los grupos de interés o con los grupos de poder que venían del pasado, porque ellos lo que querían es justo que no hubiera transformación, es por lo que ellos siguen luchando, por detener esta transformación. Entonces, ¿qué sigue hacia adelante? Yo no estoy tan convencido de que tenga que haber un corrimiento hacia el centro, porque hay temas todavía muy importantes que cambiar. Por ejemplo, el Poder Judicial no va a ser fácil cambiarlo. Va a haber resistencias. ¿Por qué? Porque hay una corrupción tremenda detrás de eso. Entonces, hay que darle una sacudida al Poder Judicial. Por lo tanto, la gente tiene que estar involucrada, la gente tiene que estar participando. Y esta participación permanente que ha provocado el presidente de la República, sin duda va a ser su legado más importante. Es lo que él llama la revolución de las conciencias, es lo que él llama el cambio de mentalidad. Entonces tenemos que seguir provocando este activismo político, esta participación de la gente para que esta transformación siga avanzando. Después de estas reformas, probablemente, digamos, venga un corrimiento hacia el centro, porque la política también es pendular, no puedes quedarte todo el tiempo en un posicionamiento extremo, tienes en un momento dado que conciliar, porque hay mucha gente que también no alcanza a entender por qué el nivel de debate político tan intenso. Pero no en el siguiente sexenio. En el siguiente sexenio Morena no debe ir al centro, entonces. Yo creo que no, desde mi punto de vista no. Ahí están los datos, la evaluación del presidente de la República y están los datos de la preferencia de Morena. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir impulsando
la politización del pueblo de México, que no es esto que dicen los conservadores, ¿no? Y que les asusta. La polarización. Yo no veo que haya una polarización en México. Yo lo que veo es una politización del pueblo de México. Y eso lo tenemos que seguir impulsando, eso lo tenemos que seguir procurando, y esa va a ser la base de nuestra organización a partir del 5 de junio para ganar la mayoría en el Congreso y ganar la presidencia de la República. Gracias. Son todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.